¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El pasado fin de semana se llevó a cabo precisamente un evento del Consejo Nacional de Morena, en donde se tomaron diversas decisiones, una de ellas por supuesto que tiene que ver con las elecciones del 2027 y en donde se integraron varios comités, ¿no? Incluso uno de ellos para blindar la afiliación al partido desde otras fuerzas políticas. Y dentro de esta última decisión habrá una comisión evaluadora que estará integrada por la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, el presidente nacional del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, la secretaria general del partido, que es Carolina Rangel, y el sociólogo Armando Bartra, así como el productor Epigmenio Ibarra. Tengo el placer y el honor de platicar con el maestro Armando Bartra sobre este tema y por supuesto a quien le damos la bienvenida. Maestro Bartra, un placer recibirlo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de comentar esto que es muy reciente y creo que ha despertado cierto interés. Pues la primera pregunta que le haría es precisamente la trascendencia de esta decisión que se toma, en, que algunos coloquialmente dicen es una comisión antichapulines o vamos a depurar de chapulines. ¿Cómo va a funcionar realmente esta decisión que se toma? Sí, bueno, yo creo antes de entrar en esto, que además, por cierto, en cuanto a cómo va a funcionar, tenemos pocos elementos porque no se ha reunido, pero es ubicarla, ¿no? Esto se acaba de decidir en un congreso, en un consejo, perdón, en un consejo nacional y junto con otras cosas que mencionaste muy de pasada. Entonces, creo que hay un paquete de acuerdos que es importante ver en su conjunto. Uno tiene que ver con la organicidad de base del partido, los comités, que hay comités en todas las secciones. Son decenas de miles. Es una tarea enorme y es un proyecto muy comprometedor para un partido que hoy afilia a millones de mexicanas y mexicanos, quizás 7 millones, pero que en realidad no tiene una militancia activa porque no hay estructuras de base. Entonces, yo me iría porque si hubiera que destacar algo de esta reunión del Consejo, sería una decisión de organización que es trascendente, tener un partido organizado desde los núcleos de base en todo el país. Y la otra decisión fundamental es los municipios. Morena gobierna del orden de 800 municipios, un poco más, y a veces no hay diferencia entre lo que hace un presidente municipal de Morena y lo que hace un presidente municipal de otro partido. Y es que no le damos seguimiento a quienes hemos candidateado y han ganado la elección, y quizás no está suficientemente clara una línea política de lo que debe hacer un alcalde, una alcaldesa, si pertenece a Morena. Entonces, una política para los municipios. La otra cuestión fundamental es un consejo consultivo, no el Consejo Nacional, que representa a los delegados al mismo, sino de personajes, personalidades cercanas a la Cuarta Transformación, que por su conocimiento de ciertos temas pueden hacer recomendaciones, pueden ser consultados. Y la última, que es esta comisión, que es claro por múltiples razones, incluso por aquello de que es el cadenero político de Morena para que te prohíba la admisión a aquellos que son indeseables en el partido, o que es la comisión antichapulines, pues causa interés político legítimo. Sobre la comisión específicamente, yo creo que era muy importante tenerla. Morena tiene una serie de espacios en donde se decide si una persona puede o no puede cumplir una determinada función, incluyendo ser de Morena. Hay una comisión de honor y justicia. Si un militante del partido tenga o no una presencia pública importante, no tiene que ser diputado, senador, gobernador o munícipe, simplemente un militante del partido que tenga comportamientos contrarios a los principios del partido y a la normatividad de sus estatutos, pues hay un mecanismo, una comisión que lo evalúa, lo sanciona y eventualmente lo expulsa. Esto ya está. Y tenemos también una comisión de elecciones, que puede decidir quiénes deben o no deben ser los candidatos que Morena lance, que es muy importante tener candidatos que puedan ganar las elecciones sin duda, pero que también se identifiquen con el proyecto. Y esto es una comisión. Y hasta ahí. Y ahora es una tercera comisión que no existía, que tiene que ver con el ingreso al partido. No con el ingreso de decenas de miles, cientos de miles, quizás de millones, que en las últimas semanas y meses hemos tenido, porque son militantes de base que tienen una trayectoria local, pero no necesariamente una visibilidad nacional. Pero hay otros personajes que tienen una visibilidad nacional por su trayectoria o por su identidad política.
y estos se acercan eventualmente al partido o el partido se acerca a ellos, se establece una relación y esta relación eventualmente puede conducir a la incorporación de este personaje, que ya es un personaje político, a las filas del partido. Y este personaje político tiene una definición previa y esta definición previa es distinta de la de Morena. Alguien que de pronto le preguntamos, oye compañero, ¿tú ya eres de Morena? No, no soy de Morena, no es posible. Debieras haber sido de Morena desde hace 10 años. Ese compañero entra, no hay que ponerlo a discusión. Pero hay gente que tú dices, oye, compañero, tú fuiste hasta hace un año del PRI o fuiste hasta hace un año del PAN o tú eras de tal o cual corriente. Estas personas que tienen una identidad política y una trayectoria política y que son personajes públicos, en muchos casos hay que evaluarlos de manera más fina, no para sancionarlos y satanizarlos y blindar al partido, como dijiste, no es porque tú lo pienses, es que así se ha dicho, no es para que el partido se proteja contra el ingreso de los malos que pudieran querer acercarse a él, sino porque hay que hacer evaluaciones políticas. Claro. Hay acercamientos que acarrean fuerza y suman, y esos son importantes y hay que evaluarlos favorablemente. Y hay otros acercamientos que finalmente, si los analizamos con cuidado, restan, que vemos que en realidad en lugar de sumar están quitándonos aprobación, quitándonos votos eventualmente. Este es el tipo de análisis que hay que hacer. No es un análisis ético. Si alguien es un delincuente, si alguien le pega a su mujer y esto es sabido, si alguien está vinculado con el narco, ese no entra, la comisión no tiene que intervenir. Pero si alguien no tiene ningún inconveniente ni jurídico ni moral, pero tiene una trayectoria política muy ajena a Morena, hay que hablar. Yo diría que hay que hablarlo de diferentes maneras. Puedes aliarte con una corriente política o con un grupo político, con un partido político, con un grupo gremial distinto y que ha tenido posturas incluso confrontadas con Morena. Puedes aliarte, depende de para qué. Hay ciertos objetivos que pueden ser comunes y vámonos con ellos. En otros casos puede haber un personaje político que se acerque a nosotros y convenga que se acerque y le convenga a él. Puede ser, puede ser que ingrese o no. No tiene que ingresar forzosamente. Por ejemplo, el caso de Yunes no ingresó. En algún momento se pensó que iba a ingresar y que era muy simple que ingresara. No era tan simple. Y ni siquiera él realmente condicionaba su ingreso. Entonces, es perfectamente posible decir, compañero, necesitamos tu voto. Y decir, pues sí, bajo estas circunstancias estoy dispuesto a votar en esta postura, pues adelante, vamos juntos. De ahí a que ingresa al partido hay un lapso que no necesariamente tienes que recorrer. Yo creo que esta sería la función. Es una función política y yo creo que está ubicada en el terreno de la ética, como la Comisión de Honor y Justicia, pero también en el terreno de las alianzas y de la política, como la Comisión de Elecciones. No es una comisión para ganar elecciones, nada más, pero tampoco es una comisión nada más para juzgar éticamente o conforme a los estatutos a las personas. Es una combinación de las dos cosas. Es un juicio ético-político y por lo tanto tiene que tener consideraciones de estrategia y de correlación de fuerzas y de qué nos proponemos. Si nos proponemos tener mayoría legislativa calificada para cambiar uno de los tres pilares del Estado mexicano, que es el Poder Judicial, pues necesitamos una política de alianzas muy amplia. Necesitamos acercarnos a personas que en otras condiciones no nos acercaríamos porque no fuera necesario. Ese es el tipo de decisiones que hay que tomar. No son decisiones que tome la comisión recomienda, la comisión evalúa, dice, mira, este compañero va a provocar más daño que beneficio. Hay una opinión pública en su región que lo conoce, que lo caracteriza por posturas éticamente insostenibles o ha votado siempre en contra de nosotros o hizo acusaciones ofensivas contra la presidenta hoy o contra el observador, cuestiones de esta naturaleza, o está afiliado y vinculado a corrientes políticas dudosas que si lo ponemos cerca del partido o dentro del partido, lo van a presionar. Y entonces vamos a tener un personaje dentro del partido que represente intereses que no son los del partido. Estoy poniendo ejemplos múltiples. Ya me fui muy largo, pero bueno, esas son las reflexiones que uno puede hacer después de estando sentado en el Consejo Nacional. De pronto sale el nombre de uno, le dicen, te tocó la comisión y uno dice, ¿esto es un privilegio o es una maldición? Y probablemente es una maldición porque es una comisión que va a polarizar mucho opinión pública. Oye, maestro, ahorita con todo esto que nos plantea,
Vemos una mayor institucionalización de Morena desde el tema de los comités, desde el tema, por supuesto, de los distritos, algo que tanto se ha discutido precisamente en torno a Morena, su crecimiento tan rápido, convertirse de repente en gobierno federal, ganar estados, ganar municipios, sin tener tal vez, y usted corríjame, las bases suficientes para nutrir precisamente de todo ese aparato de gobierno. Sí, mira, yo creo que el problema mayor de Morena es su mayor virtud. Es un partido de crecimiento espectacular. Refiero no solamente al crecimiento numérico de sus militantes, sino de crecimiento de su influencia política, de la ocupación de espacios políticos. Es un partido muy joven, muy joven, que gana una elección de manera avasalladora con 6 millones de votos más que en la elección del observador en esta segunda. O sea que está creciendo el número de votos, que tiene la presidencia, que tiene la mayor parte de los gobiernos estatales, que tiene más de la mitad, creo, de los municipios, que tiene mayorías legislativas calificadas en senadores y en diputados, en mayorías en buena parte de los cámaras de diputados locales. Y hoy por hoy el número de militantes es uno de los partidos más grandes del mundo en términos relativos. Entonces, esto es un poder enorme, pero al mismo tiempo no tenemos necesariamente la institucionalidad que tú has mencionado, esa palabra, suficiente como para manejarla. Tenemos el talento político, tenemos los personajes políticos, tenemos a un dirigente histórico, fundador y conductor del partido durante muchos años y durante la primera gran gestión de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Pero no podemos seguir jugando con esas cartas, no podemos seguir apostando a tener personas con la relevancia política nos permiten, digamos, tener una institucionalidad frágil, pero con dirigentes políticos de alta calidad. Necesitamos institucionalidad. Eso no le quita responsabilidad a los cuadros, eso no le quita responsabilidad y peso político a las personas, pero sí hace que no dependan de ella y que funcionen institucionalmente. Institucionalidad que significa democracia. Es decir, que dentro del partido las decisiones se tomen bien, pero se tomen de manera participativa y democrática. Por eso me parece importante que la comisión haya salido de un consejo, ¿no? Y que haya sido votada por unanimidad, por cierto. Y hubo opiniones, sin duda, hubo opiniones. Entonces, sí, es un partido que necesita urgentemente dos cosas, creo yo. Uno, lo que tú has dicho, institucionalidad. Los comités de base son fundamentales en todas las secciones. Una política clara para los municipios, podría yo decir que una política clara para los gobiernos estatales, que una política exterior clara, que una política económica clara. Pero los municipios son muy importantes. Los municipios son el lugar en donde el gobierno está en directa conexión con la ciudadanía, es de contacto, y si ahí es donde fallamos, entonces estamos fallando de manera muy grave. Entonces, los municipios, un consejo consultivo, es decir, un consejo que pueda abrir a debate cosas que no necesariamente son los temas de Claudia, la presidenta, porque ella tiene los temas de alguien que gobierna el país. Y un consejo consultivo puede tener temas estratégicos que hoy no están en el orden del día, o puede tener, por ejemplo, posturas y reflexiones que hay que cuidar de hacerlas desde el Estado, desde el gobierno o desde el partido, porque estamos en una relación conflictiva con el gobierno de Estados Unidos. O sea, qué reflexiones puede hacer un consejo consultivo respecto a la estrategia con nuestro vecino? Pues son mucho más libres y mucho más visionarias que las que puede hacer la presidenta de la República, que está día tras día negociando y hablando por teléfono con el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, me explico. Entonces, ahí es darle institucionalidad al debate político. Hay espacios de debate en donde se pueden debatir cosas con más libertad y amplitud que aquello que se puede hacer desde la dirección del partido o desde el gobierno que ahora tenemos. Entonces, es institucionalidad. Y lo otro es militancia de base. No podemos tener tantos militantes que no sean activistas, que sean solo militantes. Gente inscrita que se compromete a votar por el partido y hasta ahí. Necesitamos gente que tenga mayor vinculación con los problemas sociales de su colonia, de su barrio, de su escuela, de su fábrica, de su ejido. Militantes más comprometidos socialmente. Morena quiere ser un partido en movimiento. Ese no fue el tema, no fue el tema del Consejo.
puede serlo probablemente el próximo Congreso extraordinario. Hay un próximo Congreso extraordinario acordado en el anterior. Pero en este yo creo que se habló de la institucionalidad y sí es absolutamente indispensable. López Obrador se fue al rancho y Claudia no pretende ser ni quiere ser, no es que no pueda, no es un problema de capacidad o carisma, pero es que no pretende ser lo que tuvo que ser López Obrador por necesidad histórica. Es perfectamente prescindible un personaje como López Obrador. Hoy ya no hace falta, fue indispensable, pero hoy ya no es necesario. Todos no necesitamos hacer de Claudia un López Obrador, un personaje carismático al modo de. Necesitamos a Claudia con su talento, a quienes la rodean con sus habilidades y la institucionalidad de un partido de masas. Yo no sé si movimiento, pero de masas sí lo es. Cercanía con la gente, maestro Exacto, Bartra, ¿no? El municipio, como exacto. usted dice, es el primer contacto. Y luego te topas con personajes que se ponen las siglas de Morena, pero no piensan como la gente de Morena, y entonces viene ese contacto con la gente y se desvía incluso el discurso. Absolutamente. Eso, me voy a salir de tema porque no es de la comisión. La comisión tiene que atender únicamente los casos de personajes que por su relevancia política, por su visibilidad, probablemente nacional, requieren de una evaluación específica. Mi opinión personal es que este mecanismo de evaluar candidaturas debiera extenderse y generalizarse al partido en todas sus instancias. O sea que si tú estás en una comunidad campesina y hay una propuesta de alguien que quiere ingresar, pues tú te reúnes con los compañeros de confianza y dices, bueno, ¿este señor quién es? ¿No? Ah, no, señor es el cacique, y este señor ordenó matar a tal otro, y este señor es el dueño es el acaparador de café, y el señor, bueno, pues el señor quiere ingresar porque quizás quiere ser presidente municipal, pero no vamos a admitirlo y se hace un análisis político. Estoy planteando situaciones obvias. Esto debiera ocurrir en todos los niveles del partido. No es, aquí tienes tu credencial de elector, quieres entrar, ahora le ingresas. Hay gente que chance y sí, pero en general debiéramos saber quiénes son los que están ingresando y por qué. Porque somos un partido ganador y sabemos que quienes se acercan a un partido ganador no necesariamente tienen las mejores intenciones, aún a nivel de base. Ingresar a un partido, al obradorismo en sus primeros tiempos, requería cierta disponibilidad a la lucha, cierta abnegación, cierta disposición a correr riesgos incluso. Incorporarse al obradorismo una vez que el observador era presidente de la República era cómodo y empezaron a acercarse muchos. Y ahora que estamos gobernando el país y tenemos más espacios todavía que antes, se acercan más. Entonces hay que cuidar quiénes y por qué se acercan, porque el partido necesita militantes, no simplemente adherentes que quieren estar en un partido que gane elecciones y que gobierne el país. Y esto, Finalmente, repito, esto es válido para una comunidad campesina o una comunidad indígena en la Sierra Juárez. O sea, hay que evaluar, ¿no? El señor estuvo en Estados Unidos durante 20 años, ahora llega y tiene un montón de dólares y trae intereses y quiere hacer cosas y de pronto quiere entrar al partido. Y no sabemos quién es ni qué está haciendo y ya perdió contacto con la comunidad. No, no lo vamos a dejar entrar. Hay algo que quizás me van a regañar ahora que se haga la reunión de la comisión, pero debiera haber una etapa intermedia. Se puede ser militante del partido o ser no militante del partido o ser, digamos, candidato a militante del partido. En otras organizaciones políticas se les llama simpatizante del partido, no militante. Es decir, una etapa intermedia. No se le está diciendo que no, pero tampoco se le está permitiendo un ingreso inmediato. Es una suerte de periodo de prueba en que el candidato se da cuenta de cuáles son las implicaciones de militar en un partido, políticas y de trabajo y de compromiso. Y el partido se da cuenta de qué tipo de persona es y qué tan dispuesto está de verdad a modificar el comportamiento político anterior, que quizás era un comportamiento político que hoy sería inadmisible. Un periodo de prueba, una suerte de periodo de prueba. Entonces, entre los que no son y los que sí son, hay alguienes que pueden ser candidatos a ser. No está ahorita en el estatuto, pero podría estar, no es imposible. Y esto nos permitiría no ser tajantes, ¿no? No decir, pues, o sí o no. Sí, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a probar. Tú pruebas y nosotros probamos y dentro de un año o 6 meses o cuando sea, vemos un nuevo balance y decimos adelante. O de plano, sigue de candidato. En otras instancias, así se opera y creo que podría ser.
Y lo otro es decir, no te estamos desechando, no te estamos diciendo que eres un enemigo y que no queremos tener nada que ver contigo. Puede haber una alianza, pero es una alianza, nada más una alianza. Que las alianzas pueden ser estratégicas, vamos juntos en un proyecto de largo plazo, o no, vamos juntos únicamente en tres o cuatro cosas en este momento, o vamos juntos en un solo punto. Es decir, necesitamos fuerza, sumar fuerzas. Sumas fuerzas para una cosa puntual, sumas fuerzas porque necesitas un voto para tener mayoría calificada y poder aprobar un paquete de reformas. Ok, ese es un punto. No, tú tienes un proyecto de país, entonces tienes una alianza con el partido, con el PT, pues es una alianza estratégica, con fricciones y tensiones, pero es estratégica. Pero puede haber una corriente política que en un momento dado se acerque y te diga, bueno, es que frente a este tema de los derechos de los pueblos originarios, nosotros quisiéramos sumarnos a la política del partido y queremos que haya personas indígenas que estén, ok, podemos pensar en una alianza en torno al tema de los pueblos originarios con una corriente representativa de las comunidades indígenas del país. Estoy poniendo ejemplos Ujú. inventados. En pocas palabras, la comisión está dentro de una lógica de política de alianzas, lo cual la coloca, por un lado, cerca de la Comisión de Honor y Justicia, que tiene que ver con la calidad de los militantes, en este caso los que pudieran llegar a serlo, y de la Comisión de Elecciones, que tiene que ver con quienes van a representar al partido si es que ganan las elecciones en cargos públicos. Son dos espacios que nosotros no vamos a invadir, pero que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si alguien ingresa porque va a ser candidato, esto es, hay que pensar qué significa. Si alguien puede ser candidato sin ingresar, vamos a ver qué es lo que esto significa, y así sucesivamente. Me voy largo, me voy No, largo, no, no, porque no, por favor, maestro. estoy pensando en voz alta, no creas que ya lo tengo todo decidido. Oiga, maestro, finalmente agradeciéndole estos minutos. Esta comisión nace a raíz de lo que ha vivido, las críticas por ciertos personajes, o es simplemente un proceso, un paso que se tenía que dar en el marco de lo que nos está describiendo. No, mira, yo creo que alguien podría pensar que tiene casi nombre y apellido, ¿no? Es para que no nos ocurran cosas como, eh, pero yo creo que va más allá. O sea, hay ciertas cosas que nos ocurren. El caso de una persona que viene de otro partido, que tiene una trayectoria muy conocida y que de pronto resultó el voto que necesitábamos para la mayoría calificada. Estoy hablando de Jones. Bueno, esto genera toda una discusión. No queremos el voto de Jones. Nos parece inadmisible que una persona que hemos descalificado política y hasta éticamente sea el voto que necesitábamos. Pues sería estúpido no poder hacer una transformación tan importante como el Poder Judicial, además de otras, porque a esa persona no nos gusta. Ah, entonces sí, vamos a aceptar su voto y que ingrese al partido. Es una decisión que no es necesaria. Entonces, ahí se puso muy claro un tema que hay que reflexionar. Entonces nos podemos olvidar de ese voto, nos podemos olvidar de ese veracruzano y reflexionar. Vamos a tener y tenemos en el partido políticas de alianzas. Tenemos que acercarnos con fuerzas políticas distintas de la nuestra para alcanzar ciertos objetivos. Hay otras fuerzas políticas que se van a acercar a nosotros y nos puede ser útil el acercamiento porque una correlación de fuerzas más favorable nos permite conducir al país por el camino que queremos conducirlo. Muy bien, tendremos muchas personas a las que habrá que evaluar si queremos que estén dentro del partido y ellos así lo desean, si queremos que estén cerca del partido, pero no dentro del partido, o de plano queremos que en el mejor de los casos haya una alianza a distancia y no contaminarnos con ellos porque son indeseables para nuestro partido como tal. Esto es algo que habrá que hacer y que hubiera habido que hacerlo desde antes. Quizás hubo ahora un motivo más claro, pero hubiera habido que hacerlo antes. No voy a poner nombres y apellidos, pero dentro del partido y fuera del partido hay muchos personajes que son muy miembros del partido que mucha gente piensa que no debieron haberlo sido. No porque desde que ingresaron al partido se desviaron, sino porque ya se veía claro quiénes eran antes de ingresar. O sea que hoy a posteriori estamos, a caramba, si hubiéramos tenido esta comisión, probablemente no hubiéramos permitido que tal persona ingresada al partido y ahora nos está haciendo daño. También a posteriori es posible hacer una reflexión. Y esto nos lleva a una conclusión. Es necesario que haya un proceso, un filtro, un tamiz político de evaluación
que nos permita decidir si entras o no entras. Y argumentar, es mejor que no entre, es mejor que sí entre, porque nos vamos a ganar muchos odios si le damos puertas, si cerramos puertas, por ejemplo. Seguramente podrán reclamar aquellos que se les haya impedido ingresar al partido. Es un organismo público que recibe financiamiento público y tiene unos estatutos y yo cubro los estatutos. ¿Por qué no voy a ingresar? O sea, vamos a tener este tipo de problemas quizá. Podemos tener problemas de índole política, acusaciones políticas de sectarismo y de que queremos cerrar las filas, etcétera. Y al revés, si le das puerta abierta a un personaje que no lo quiere todo el mundo, lo que te van a decir es que ya perdiste autoridad moral y que ahora resulta que ya claudicaste y en nombre de la realpolitik estás aceptando todavía todo tipo de sapos, etcétera, etcétera. Va a ser muy, muy polémica. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos para que no parezca que es discrecional, sino que hay criterios, criterios de evaluación que se pueden medir, ¿no? La ética no tiene indicadores como otras cosas, indicadores cuantitativos, quiero decir. La moral quizás sí, pero sí hay elementos de juicio y sobre todo en la política sí. En la política sí tenemos elementos que nos permiten medir si algo es favorable o desfavorable, no en abstracto, sino en función de un objetivo. Es algo que no está tan claro para todos. Es decir, yo no puedo preguntar si tal persona hoy debe entrar o no, o debe permitírsele ser simpatizante o no hoy, sino que depende de qué circunstancias tengan. Digamos, tú tienes una agresión feroz de Trump, no digo que nos invada, pero sí que en su estilo agresivo empieza a tomar medidas de todo tipo. Necesitamos una convocatoria de unidad nacional y esta unidad nacional también es una unidad que el partido implica que acerque a todos los posibles el partido, así como el Estado tendría que acercar a todos. En una coyuntura de riesgo mayor, tú tomas una decisión de acercarte con fuerzas que en otras condiciones no lo harías. Sí, esas alianzas pueden ser en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, pueden ser a nivel del país o pueden ser incluso del partido. Si no tienes una situación así, si no tienes otras circunstancias, pues vas a tomar decisiones de otra manera. Es decir, uno se acerca con quien se acerca en función de lo que quiere alcanzar, no de la simpatía o el gusto que tenga por esas compañías. Y a veces, en efecto, tenemos que acercarnos a personas que no nos gustan, pero queremos con ellas alcanzar un objetivo que no podemos alcanzar sin ellas. Esa sería un poco el tipo de decisiones que van a poder resultar conflictivas, porque algunas personas pensarán que la decisión es puramente ética, y no es puramente ética, aunque también es ética. Totalmente. Mi querido maestro Armando Bartra, de verdad es un honor escucharlo y aprender de usted y le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad.